Dios les bendiga. Tengan un saludo de parte del pastor José Ordóñez, que estamos predicando desde aquí de Apocalipsis, Piedrecita Blanca, Apocalipsis 2:17, para al mundo entero. Les bendecimos desde aquí, amados amigos, para que sigamos estudiando las Sagradas Escrituras y viendo qué es en realidad lo que dice la Sagrada Escritura. Hoy les vamos a hablar rápidamente, amados amigos y hermanos. Tomen en cuenta los versículos y los capítulos de la vida real que está escrita en la Sagrada Escritura y no lo sigan obligando a casarse, sino que ahorita vamos a ver eso. ¿Casarse es una obligación o un don? Vamos a ver cómo está ahí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a comenzar desde Génesis capítulo 24:1 con Abraham, 24:1, 24:51, apunte allí, y 67 en el mismo capítulo. 24:1, 51 y 67 es la historia de su hijo de Abraham, Isaac, que tomó a Rebeca y se la dio por mujer Betuel y le dijo: tómala, es tu mujer, conforme ha dicho tu Señor. Y usted puede estudiar allí cada capítulo de esos, donde él no se casó, sino que después de la muerte de Sara, él tomó a Rebeca y dice que se contentó en el capítulo 24, versículo 67. Ahí no hubo casamiento. Para hablarle rápidamente de esto, que casi es un tabú, ¿verdad? Porque los pastores no quieren tocar esto y ya es necesario que lo toquemos, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente versículo, al siguiente capítulo de Génesis, capítulo 29:18. Jacob amó a Raquel. De allí pasamos al versículo 23. Y sucedió que Labán en la noche le llevó a su hija Lea, y Jacob se llegó a Lea. Pero al siguiente día que amaneció, él descubrió que no era Raquel la que él quería, sino que le dio a Lea. Entonces aquí miramos que no se casaban y eran la simiente de Dios. No le estoy diciendo que no se case, sino que tiene que salirle de adentro de su corazón juntamente con su mujer, que sí se van a casar. Porque mucho pastor religioso, como de esos del Antiguo Testamento, que se estaban casando, se divorciaban y se casaban, así están hoy. Un montón de pastores no toleran a la gente en unión libre. Y la gente va a ir al cielo porque solamente es espiritual, no por reunir cosas terrenales. Ahí miramos pues que tampoco Jacob se casó con Lea ni con Raquel, sino que se las daban los papás. ¿Cómo van a haber dos casamientos? Explíqueme usted allí. No pueden haber dos casamientos, o sea que se las daban así. O sea que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel para que le dieran la otra. Entonces también se la dio Labán. Miramos que él se la dio, no los casó. Cada día el Señor nos muestra de que tenemos que seguir, ¿verdad? Sigamos allí en Génesis capítulo 24:25, al siguiente día, ¿verdad? Al siguiente día, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Al siguiente día, miró Jacob que no era Lea, y entonces le dijo: ¿por qué me has hecho esto? Y, y le dijo él: bueno, tienes que trabajar otros 7 años. Entonces trabajó otros 7 años y le dio a Raquel. Ahí miramos en el 24:25 de Génesis que ahí está explicado. No hubo casamiento.
Ahora vamos a pasar a Primera de Reyes capítulo 11, 3. El rey Salomón tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Entonces miramos, esta era simiente de Dios. ¿Cómo se va a estar casando Salomón? Bueno, sabemos que los religiosos dicen, pero es que eso era antes, ¿verdad? O sea, estamos viendo que era simiente. Y hoy también lo que es simiente de Dios. Y si no tuvo dinero y si no tuvo tantas condiciones que hay que reunir hoy para casarse, si esta persona ama a Dios íntimamente y es del Espíritu, no se va a perder por un papel firmado. Recordemos que hoy hay un montón de gente casada y de los mismos pastores y están divorciados. O sea, ellos mismos casan 100 parejas y a los 3 años de esas 100 parejas pudieran haber unas 19, unas 20. Todos los demás se divorciaron porque ellos mismos obligaron a las personas, incluso buscándoles abogados para que se casaran, y ellos nunca se han dado cuenta que casarse es un don, no tiene que ser obligación. Pasamos al siguiente versículo, o sea, al mismo versículo, que Salomón no fue casado con ninguna de ellas, ¿verdad? No se podía casar con 1000 mujeres. ¿Y Salomón era de Dios? Sí, era de Dios. Pasemos a Mateo capítulo 19, 3 al 11, donde allí los fariseos le preguntaban y lo confrontaban al Señor. Mateo capítulo 19, al 3 al 11. Miramos que ahí le decían, es lícito esto, es lícito lo otro. Y entonces, ellos le preguntaban si era el matrimonio o el lícito divorciarse, así como lo había hecho el profeta Moisés, que les dio carta de divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, dijo el Señor. Le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Usted puede leer allí en Mateo capítulo 19 del 3 al 11, que allí aparece en el 19:8, donde el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés dio divorcio. Pero al principio no fue así. Escuche bien, Dios hablaba en parábolas. Allí si un pastor no entiende, porque simplemente él solo se va por la lectura, pero hay unas comparaciones que hay que buscarlas en el Espíritu. Al principio no fue así, dice el Señor. Ahí está la lectura. ¿Cómo es que al principio no fue así? Ok, yo le digo hoy por el Espíritu. Al principio se trata de Adán y Eva. Ajá, ahí está, ahí ya vio. Al principio no fue así. Varón y hembra fueron criados, dijo el Señor. Pero al principio no fue así. ¿Por qué no fue así? No había casamiento, ¿sí? No había casamiento y tampoco hubo divorcio. No hubo casamiento terrenal y no hubo divorcio. Entonces el hombre perdonó, en aquel tiempo perdonó a Eva, la recibió. No le pidió divorcio ni estuvo enemistada con ella. Adán no se mira enemistad. Entonces a eso se refiere el Señor. No hubo casamiento y por lo tanto no había divorcio. Entonces no hubo dureza de corazón de Adán, sino que digamos que la recibió, la redimió. Y Dios de eso habla ahí. Entonces pasamos a Corintios, capítulo 1 de Corintios 7, 6, donde Pablo habló. Mas esto digo, no por vía de mandamiento, no. Mas esto digo, por vía de concepción, no por vía de mandamiento. Quisiera pues que más bien todos los hombres fuesen como yo, ¿verdad? Pablo tenía un don de ser soltero, ¿verdad? Y entonces dijo él, a la verdad, uno tiene un don de Dios de uno y de otra manera. No dijo que si en la unión libre, no dijo que no iban a entrar al reino de los cielos.
No dijo. No dijo que los que no estaban casados no iban a entrar al reino de los cielos. No dijo Pablo. Más bien dijo que era un don. Un don de quedarse soltero, un don de quedarse sin casar, un don también, digo yo, para vivir en unión libre, porque allí habla Pablo de que dice, esto dice el Señor, no lo digo yo, que los casados no se dejen. Y si se separan, quédense solos por un tiempo y luego reconcíliense. Entonces miramos, pero antes analice que dice, a la verdad, unos tienen un don de una manera y otros de otro. Y abajo en el mismo capítulo, versículo 12, dice Pablo, yo digo pues, no dice el Señor, ¿verdad? Que si alguien, un hermano vive con un inconverso, ya sea la mujer o el hombre, ya son santos. Miramos allí que también los que no están casados pueden ir al reino de Dios. Si se presentan a cultos, si leen la Biblia, si oran, si ayunan. Porque lo del espíritu, Dios reclama lo del espíritu. Entonces, casarse no es una obligación. Casarse no es una obligación. A veces, bueno, podría ser que un líder espiritual tenga que casarse, pero Dios no lo obliga tampoco, porque no miramos que el Señor Jesucristo anduvo casando personas en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No veo que el Señor anduvo casando a los apóstoles. Él estuvo en un casamiento allí simbológico de la boda de Canaán, pero en verdad yo no lo veo que anduvo en el casamiento de Judas, de Andrés, de Jacobo, de Juan. No lo veo yo al Señor Jesucristo diciéndoles cásense, les busco los papeles. No, no. El Señor dice en Marcos 3:13 que Él llamó a quien quiso. Imagínate si el Señor hoy te llama en una revelación para que le sea su predicador o su pastor o su profeta y no estás casado. Un religioso no te va a dejar actuar de parte del Espíritu, sino que te va a pedir condiciones, te va a pedir requisitos. Y cuando Dios llama del Espíritu, cuando Dios llamó a sus apóstoles, no les dijo, ¿dónde está la carta de divorcio? ¿Dónde está el casamiento? ¿Dónde está esto? ¿Tienes papeles de tu casa, de tu propiedad? No, no les preguntó el Señor. El Señor llamó a un pescador como Pedro. El Señor dice que llamó al más vil, como a mí, amado hermano, como a mí, llamó a un vil. En revelación, en visión, cara a cara me llamó. Por eso es que hoy me encuentro frente a esta pantalla del YouTube y del Facebook hablándole a usted, amado hermano, que si el Señor le ha hablado a usted, hágale caso más a Dios que a los hombres religiosos. Llámenos si usted está interesado en preguntas o en sentirse seguro. Estaremos llamándole para darles más consejos, porque miramos que el Señor Jesucristo cuando llamó a Pablo en la revelación, allí dice Pablo en Gálatas 1:11 que lo llamó por revelación. Y cuando lo llamó por revelación, Dios no te pide papeles de esto y de lo otro. Dios te llama y punto. Dios llamó a Moisés y punto. Dios llamó al profeta Isaías y punto. Dios llamó al profeta Jeremías y punto. Incluso Moisés tenía a su mujer, la hija de Jetro, y lo miramos en Números capítulo 12 en adelante, tomando a una mujer cusita etíope, que es una mujer negrita. Y Dios no usó condenación, y a quien condenó fue a María, la profetisa, por chismear, ¿verdad? Por chismosa. Y entonces el chisme el que condena a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la palabra de hoy. El Señor sea abriendo con su Espíritu Santo un espacio en su mente y oiga la palabra de Dios como está escrita. Dios me los guarde y me los bendiga. Que tengan buen día. Hasta luego.